Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios me los bendiga. Hermanos, pues me pidió el pastor que compartiera unas palabras con ustedes. Antes que nada, pues les quiero pedir disculpas, ¿verdad? Porque pues no soy muy bueno para hablar en público. Pero pues yo he estado pidiéndole al Señor que sea Él el que hable. El que hable a través de mí. Hermanos, y también les quiero pedir una disculpa porque soy muy chillón. Pero pues el Señor así me ha hecho, hermanos, porque antes yo no era así. El Señor así me hizo. Yo siento que cada vez que llegan lágrimas a mis ojos o que no puedo hablar es porque el Espíritu Santo que el Señor está haciendo algo a través de mí. Entonces, pues sí les pido un poquito de paciencia, sobre todo, hermanos. Como decía ahorita el canto, que yo no sé dónde estuviera si el Señor no hubiera permitido que yo lo conociera. Hermanos, mi nombre es Sergio Pacheco, para quien no me conozca. También, pues tenemos poquitos tiempo congregándonos aquí con ustedes. Mi edad son 65 años. ¿Por qué les digo mi edad? Porque el Señor tocó a mi corazón a la edad de 50 años. Entonces, yo quiero compartir con ustedes y sobre todo a mí me gustaría hablar con los jóvenes para decirles que son muy, muy, muy bendecidos aquellos jóvenes que nacieron en el Evangelio, aquellos jóvenes que no tuvieron que batallar lo que muchos de nosotros hemos batallado por no conocer al Señor. Y a la gente mayor, también comentarles que siempre hay esperanza, hermanos. A mí me duele mucho mi corazón el haber desperdiciado mi vida, hermanos. Yo siento que mi vida fue un desperdicio porque haber conocido al Señor a los 50 años, pues toda mi juventud, hermanos, fue un desastre. Yo tuve una infancia muy normal, unos padres magníficos a los cuales amé mucho. Tuve unos ejemplos magníficos tanto de mi padre como de mi madre, de mis hermanos, una familia muy, muy, pues muy bendecida en cuanto a que éramos una familia unida, había amor, etcétera, etcétera, muy normal mi infancia. Pero en mi juventud, hermanos, desafortunadamente, el enemigo me engañó, porque el enemigo es el rey de la mentira, y me engañó totalmente y me hizo creer que el buscar, el alejarme de Dios. Yo no nací en el Evangelio, yo nací en una familia católica, pero era una familia buena, honesta. Ellos me llevaban a misa, fui monaguillo incluso de niño. Vamos a pensar que era tal vez un ejemplo de niño, un muy buen niño. Pero en mi juventud, pues, como les digo, el enemigo me engañó y me mostró el alcohol. Me enseñó el alcohol. Cuando yo estaba, no sé, a los tal vez 18 años, empecé yo a conocer esa vida. Y desafortunadamente para mí me gustó. Me gustaron los placeres. Bendito sea Dios que tuve la oportunidad de estudiar una carrera. Tuve buenos puestos de trabajo, algunas gerencias en algunas compañías grandes. Aparentemente yo iba para una persona buena, una persona exitosa, pero como les digo,
Yo me desvié, me gustó esa vida. Me casé a los 22 años. Conocí a la mujer de mi vida. Una mujer hermosa, tanto por dentro como por fuera. Pero yo me desvié y andaba yo en parrandas, en borracheras y todo aquello que lógicamente mucha gente, no voy a platicarles detalles, ¿verdad? Porque me avergüenzo. Me da una vergüenza tremenda, hermanos, platicar lo que, pues que no hacía las cosas que al Señor le agradaban. Entonces, me fui como un resbaladero, hermanos. Yo sin darme cuenta, fui cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y haciendo sufrir a mi familia, gastándome el dinero de mi familia, gastándome el dinero de mi esposa, de mis hijos. Hasta que llegó el momento, hermanos, en que harté a mi esposa. La harté porque yo seguía con mi vida, ella me aconsejaba, ella conoció al Señor y buscaba que yo lo conociera también. Pero yo no le hacía caso. Yo la tildaba de loca, no, loca, yo soy feliz. Incluso hasta yo me ponía contento que ella fuera cristiana porque a mí me dejaba en paz, porque ella se dedicaba a orar por mí, se dedicaba a llevar a mis hijos a que conocieran al Señor. Hermanos, qué bendición tan grande. Pero yo ni me inmutaba. En ocasiones, cuando yo quería que ella me perdonara mis tarugadas que hacía, iba al templo con ella. Hermanos, era una hipocresía, hermanos, tremenda. O sea, hipócrita. Iba para que ella se pusiera contenta de que tal vez ahora sí el Señor iba a tocar a este remedio de hombre que era yo. Y ella se ponía muy contenta, me perdonaba. Pasaban 2, 3 días y ahí volvía yo a las mismas. Y yo creo que esa práctica la hice varias veces, no sé, 2, 3 veces. Pero mi señora, mi esposa, oraba y oraba. Y yo sé que había gente que oraba por mí también. Aprovecho para mencionar también que amigos míos que se convirtieron al cristianismo, bendito sea el Señor, jóvenes todavía, que en mi juventud, allá en mis inicios, andábamos por ahí juntos y andábamos juntos en las vagancias, pero ellos se convirtieron antes que yo. Y yo sé que oraban por mí, tanto él como su esposa, porque eran amigos nuestros de la juventud. Mi querido amigo Rafa, no sé dónde estás, no te veo. Pero él aquí se congrega, hermanos. Y su esposa Minerva aquí está. Y yo sé que Rafa oraba por mí. Y cuando me veía, me regañaba. Oye, pues, ¿para cuándo? Pero me regañaba duro y fuerte. Y yo no le hacía caso. Ahora ya, el Señor ya me ha permitido volver a tener su amistad. A mi amigo Leoslin Oscar González, que ustedes lo conocen, lo conocieron, que en paz descanse. También él se convirtió joven y también cuando me lo encontraba, pues él sabía, me veía en qué cosas andaba yo y también él me regañaba menos duro. Es nomás me acuerdo que me decía, ¿para cuándo te compones, Pacheco? ¿Para cuándo? Y tampoco le hacía caso. Nos invitó a mi esposa y a mí en alguna ocasión al templo y pues no, mi esposa sí. Duro fue para mí
Cuando mi esposa definitivamente dijo, ¿sabes qué? Ya. La harté, hermanos. Después de muchos años, no crean ustedes que luego. O sea, yo sabía que desde mi juventud, desde recién casados, ella empezó a cansarse de mí. Pero ella confiaba en el Señor, en que el Señor iba a obrar en mí. Pero ya cercano de los 50 años, mi esposa se hartó de mí. Y me corrió de la casa. Y yo me fui. Sinceramente les digo que al principio me fui muy contento. Dije, ya puedo hacer ahora sí lo que me da mi gana. Porque antes medio hacía las cosas, pero me escondía un poco porque tenía que ir a la casa. Pero en ese tiempo, en esos poco tiempo que estuve separado de mi esposa, anduve en muy malos pasos, hermanos. Muy malos pasos. Yo sé que si no hubiera conocido yo al Señor, por las amistades con las que yo andaba, muchos de ellos, y a mí me hubiera tocado la misma suerte. O están en un hospital, o en la cárcel, o muertos. Como les digo, no les puedo platicar muchos detalles. No se los voy a platicar porque me da muchísima vergüenza, hermanos. Y un buen día regresé yo a mi casa, le pedí perdón a mi esposa, me aceptó, volví a mi casa, fui al templo, estuve yendo un tiempo al templo. Para esto yo les comentaba que yo era muy trabajador y era inteligente en mi trabajo, era diligente, era bueno para trabajar en el área en la que yo me desarrollaba. Iba poco a poco para arriba. Pero lógicamente los estragos de mis borracheras, de mis parrandas, de mis problemas con el alcohol, y eso conlleva muchísimos, pero muchísimos pecados más, hermanos. Muchísimos. Y entonces empezó mi declive profesional también. Me quedé sin trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues mi señora me aceptó nuevamente, yo empecé a ir al templo, pero no convencido, no arrepentido. Tenía pena, tenía vergüenza. Yo dije, a lo mejor aquí está la solución a mis problemas. Y empecé yo a pedirle al Señor, desde mi corazón, Señor, ayúdame a salir de esto. No quiero seguir con esta vida. El Señor me escuchó. El Señor me sacó de esa vida. El Señor me devolvió un buen trabajo. Empecé yo otra vez profesionalmente a irme bien. Y ahí estuvo el problema. Que cuando me empezó a ir bien otra vez, ¿qué creen? Le dije adiós al templo. Empecé a sacar pretextos, tengo mucho trabajo, no puedo ir al templo, tengo que trabajar, la lectura de la Biblia, etcétera, etcétera, olvídense. Y me alejé del Señor nuevamente. Pues oh sorpresa, hermanos, el Señor dijo, ok, ¿eso quieres? Pues ahí te me quedas. Y otra vez volví a caer en las mismas, hermanos. Después de haber empezado a conocer al Señor, de haberme arrodillado a Él, pues me fui, yo creo que peor que antes, hermanos. Pero afortunadamente llegó el momento en que el Señor ahora sí trató conmigo. Fui un buen día al templo y ahí sí, mis hermanos, ahí sí, con todo mi corazón, arrepentido totalmente,
hablé con el Señor. Y el Señor otra vez me escuchó y me volvió a dar otra oportunidad. Para esto, entre todas estas cosas, pues que les comentaba yo, me quedé sin trabajo, etcétera, etcétera. Empezamos mi esposa y yo un negocito hacíamos unas pizzas chiquitas, pusimos un puestecito en la calle y ahí estábamos. Pero en ese tiempo ya estaba yo realmente arrepentido y convertido. Y yo les platico que hay veces, muchas veces no tuvimos clientes, pero el Señor nos sostuvo económicamente, no nos faltó nada, hermana, nada. Y hay cosas milagrosas que nos pasaron. Duramos un año sin necesidad de pagar luz en la casa. Nos llegaban los recibos, hermana, tanto de electricidad, menos una bonificación del gobierno, no sé qué, pago cero. Un año, hermanos, un año sin pagar. Nuestra situación económica era muy dura, muy precaria. Y mi hija se fue a vivir a Estados Unidos, se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. Y nos invita a que nos vayamos para allá. Yo no quería, y pues yo qué voy a hacer en Estados Unidos a los 50 años. No sé inglés, no puedo ejercer allá, mi carrera necesito revalidar estudios y eso implica dinero, etcétera, etcétera. Para esto, bueno, quiero platicarles, cuando mi hija se fue a Estados Unidos, cuando yo todavía andaba mal, pues yo sé que el amor de mi esposa y el amor de mis hijos no los perdí jamás, pero sí perdí su confianza, perdí su fe en mí, ya no era yo, pues un ejemplo de padre. Yo sé, y eso es algo durísimo, hermanos. Tengo 2 hijas mujeres y un hombre, y sé que mis hijos le decían a mi esposa, pues déjalo, mamá, ¿qué estás haciendo con ese hombre? Déjalo, bótalo. Hermanos, eso es durísimo, pero yo sé que su amor no lo perdí. Incluso quisieron internarme en un centro de rehabilitación, a lo cual yo no lo acepté. Yo dije, pero déjenme les digo una cosa, ¿por qué no lo acepté? En un inicio porque yo decía, bueno, me interno en un centro y luego, y la manutención, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿Con qué voy a mantener a mi esposa y a mi hijo que está soltero todavía? ¿Con qué me voy a mantener yo? Pero yo sé que ellos, lógicamente, tenían un plan B, ¿no? De la manutención de mi esposa, etcétera. Bueno, en un inicio esa fue mi razón, pero después yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo acepto? Porque el Señor me va a sanar. No, ningún centro de rehabilitación. De joven estuve en Alcohólicos Anónimos. No, pues también no me sirvió de nada, no más que unos meses. Entonces yo le dije a mi señora, ¿sabes qué? El Señor me va a sanar. Yo no necesito ningún centro de rehabilitación, porque tengo al médico de médicos. El Señor me va a sanar. Y nos fuimos a Estados Unidos. El Señor trató conmigo, el Señor me sanó, el Señor me quitó el vicio del cigarro, me quitó el vicio del alcohol. Cambió mi forma de pensar totalmente. Comentaba yo con algunos compañeros hace poco. Porque eso sí, aquella gente que me conoció de joven o de niño o que tal vez desayuno con algunos amigos de la secundaria, de la primaria, pues que no conocen mi vida, me conocieron de niño, pero ya de grande no. Pero a ellos sí les platico con mucho orgullo mi testimonio y les digo lo que Dios hizo conmigo. Y les digo lo que a mí me pasó durante toda mi vida
lo que me duele haber desperdiciado mi vida, porque para mí eso es haber desperdiciado mi vida. Si no hubiera yo conocido a Dios, como dice la canción, y es real, yo no sé dónde estuviera. Estaría en un hospital, en la cárcel, muerto. Si ustedes me hubieran visto, yo quisiera mostrarles por ahí alguna fotografía que tengo de cuando yo tenía 50 años, poquito antes de convertirme al Señor. Tuve la oportunidad de participar en un cortometraje, Lago de Sicario, porque cuando me vieron dijeron, tú eres el ideal para este personaje. Vaquero, yo me vestía vaquero. Me dijeron, tú eres el ideal para este personaje. Y el personaje, sin haberme conocido de mí, se llamaba El Flaco. Y era un sicario. Por ahí debe haber fotografías de aquellos tiempos. Era un cadáver, hermana. Era un cadáver. Flaco, flaco. Toda mi vida fui flaco. Pero era flaco, amarillo. Yo pienso que, y lo he platicado con mi esposa, yo pienso que yo estaba enfermo de algo, porque estaba amarillo, flaco. Yo tenía una enfermedad, hermano, no sé cuál, pero yo estoy seguro que estaba enfermo de algo. Yo comparo esas fotografías de aquella época que tenía 50 años contra las de ahora que tengo 65 y me veo más joven ahora que antes. Y eso es real, hermana, se los he enseñado en la iglesia allá en California, se los he mostrado a algunos compañeros y me dicen, es cierto, te ves más joven ahora. Entonces por eso les digo que yo no sé si estaría muerto en un hospital o no sé dónde. Pues pasa el tiempo, yo ya convertido, pero ya convertido de a de veras. Ahora sí. Y el Señor, como les digo, me cambió totalmente, hermanos. Y eso es lo que a mí me da tanta alegría, que no me cambió de labios para afuera. Me cambió mi mente, me cambió mi corazón. Mucha gente de los antiguos amigos que gracias a Dios ya no los frecuento, pero me he encontrado amigos de aquellas épocas. Y pues en algunas ocasiones, oye, una cervecita, no tomo. Inmediatamente les platico por qué no tomo. No espero a que me pregunten, ¿por qué? Oye, ya, porque antes yo me acuerdo que era la costumbre, estás enfermo, te hizo daño. Inmediatamente aprovecho yo para decirles por qué no tomo. Y les digo, y además, déjame te platico una cosa, no se me antoja. No se me antoja andar en fiestas, no me agrada, no me gusta. Y antes me encantaba. Yo era buenísimo para bailar, hermana. Buenísimo. Ahora no me interesa, no me gusta, no. Ir a las fiestas, al eventos sociales con los amigos, etcétera, etcétera, donde va a haber alcohol, donde va a haber esto, no me gusta, no se me antoja. Y no porque tenga miedo a caer en el alcohol, porque vuelvo a repetir, el Señor me sanó. El Señor me sanó. Yo no tengo ningún interés. Aquellos malos pensamientos que tenía, ya no los tengo. Peco, soy un pecador, sigo siendo un pecador. Pero no busco, no sé cómo explicarlo. Peco porque soy un ser humano, pero no estoy buscando estar pecando. Me duele cuando peco. Me arrodillo ante el Señor, le pido perdón y sigo adelante. Y antes me gustaban los placeres mundanos. Y le repito, ya no me gustan. ¿Eso qué significa? Que el Señor me cambió mi mente y me cambió mi corazón. Y yo, en donde quiera que puedo, trato de compartirle
Si son jóvenes, como les decía ahorita, les digo, no te dejes engañar por el enemigo. Yo fui joven y caí. Es que te estás tomando una cerveza 2, pero mañana van a ser 3 y te va a gustar y vas a andar aquí. O sea, porque esa vida yo ya la viví. Ya sé lo que te va a pasar. Esto es un resbaladero. No te vas a dar cuenta en qué momento vas para abajo y no vas a poder subir, a menos que conozcas al Señor. Y si es gente mayor, pues les platico lo mismo. Mira, yo a los 50 años me convertí. Tú también desperdiciaste tu vida así como yo, pero el Señor tiene un plan para ti. Busca a Dios, búscalo. El Señor te va a tomar de su mano y no te va a soltar. Si te arrepientes, porque eso es importantísimo, porque como les decía yo antes, pues lo hacía nomás por, tal vez muchas veces por agradar a mi esposa, muchas veces porque sí, a lo mejor yo tenía la intención real de cambiar, pero en mi mente decía, y luego voy a ir a la iglesia cristiana, voy a ir con los hermanos y ya no voy a poder andar en fiestas, ya no voy a poder tomar. ¿Qué va a pasar el día que estemos en familia en una carne asada y yo me quiera tomar una cerveza? No puedo, porque me lo van a prohibir en la iglesia. Y no es cierto, hermanos. El Señor no te lo prohíbe. El Señor te lo dice claramente en su escritura. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces, yo trato siempre que puedo platicar en la primera oportunidad que tengo con los jóvenes por un lado o con los adultos por otro. Para los dos hay esperanza, para los dos. Y pues yo les digo claramente, ¿verdad?, a los jóvenes, a mí me pasó esto, o sea, todo lo que tú me quieras platicar yo ya me lo sé. No, que yo, que esto, que el otro. O sea, en serio que yo cuando hago una retrospectiva de mi vida, me duele, pero hermano, me duele tanto. Yo le digo a mi esposa, y es en serio, yo de niño estaba seguro que iba a ser un hombre exitoso, que iba a ser un hombre que económicamente iba a estar muy bien, iba a ser un buen hombre, iba a ser un hombre entregado a mi esposa. Cuando conocí a mi esposa, olvídese, hermana, vuelto loco, la mujer más hermosa que yo haya visto. Y mi noviazgo fue hermosísimo. Y yo todavía en esos tiempos, ahí ya empezaba yo a entrarle duro. Pero yo sabía, pues al rato yo sé que se me va a quitar, o sea, no es nada malo, tranquilos. Y yo pensaba que iba a ser, ¿cómo les digo?, un hombre exitoso profesionalmente, mi esposa, mis hijos, mis papás, cuidarlos en su ancianidad. Hay tantas y tantas y tantas cosas que me perdí, que no pude hacer por culpa de hacerle caso al enemigo. Pero no solamente el enemigo fue culpable, yo fui culpable, yo, por mi propia concupiscencia. A mí me acuerdo que en aquellos tiempos que andaba en esa vida, me decían, pero ¿por qué eres así? ¿A quién le echas la culpa? ¿Que tuviste una infancia mala? ¿O tus papás te golpeaban? ¿No? Y me acuerdo yo muy bien que mi respuesta siempre era por mañoso, porque lo reconocía. Además tenía el descaro de reconocer que era culpa mía. Y sí era culpa mía. Y fui tonto,
como decía ahorita el hermano de la sabiduría, fui tonto, no fui sabio, de rechazar al enemigo. No podía, no pude. Traté muchas veces. Como les digo, de joven estuve en Alcohólicos Anónimos, porque yo trataba. No pude, y no podía. Hasta que el Señor vio realmente que hubo un arrepentimiento real en mi corazón. Entonces Él me tomó de su mano. Y desde entonces el Señor no me ha soltado. No me ha soltado. Incluso, como les decía ahorita también, yo les he comentado con gente, ¿verdad?, sobre los vicios de los que entran a los centros de rehabilitación. Y yo les digo, por la gracia de Dios, yo me negué a entrar a un centro de rehabilitación. Es más, creo que hasta esa condición me puso mi esposa y mi hija la mayor. Entras al centro de rehabilitación y regresas a la casa. Si no, no. Me acuerdo que esa fue la condición y no la acepté. Y ahora yo les digo, porque yo creí que el Señor me iba a sanar y el Señor me sanó. Entonces, aquellas personas que entran al centro de rehabilitación, yo les digo lo que a mí me pasó, lo que a mí me sucedió. Confía en el Señor, no necesitas centro de rehabilitación. Confía en el Señor. Pero sí tuve mi centro de rehabilitación, hermanas, que fue mi esposa, mis hijos, mi familia. Recuperé, como le dije ahorita, su amor. Yo creo que nunca los perdí, pero sí recuperé su respeto. Ahora mi esposa me ve y me mira y yo veo en sus ojos que me ve con amor y con respeto. Con mis hijos los veo que me miran y platicamos y hablamos y me ven con respeto. Aquellos que en un momento le dijeron a mi esposa, ¿qué le estás aguantando? Córrelo, sácalo de tu vida. ¿Para qué lo quieres si no te sirve para nada? No más que para hacerte sufrir. Y a eso me dediqué muchos años, nomás a hacer sufrir a mi esposa y a mis hijos, a robarles lo que era de ellos. Pero el Señor, al ver mi arrepentimiento, no me ha soltado de su mano. Y ahora me bendice y me bendice y me bendice. No económicamente, bendito sea Dios. Porque vuelvo a lo mismo de mi cambio de mentalidad. No me interesa ser rico. No me interesa tener propiedades. No me interesa ni siquiera hacer propiedades para dejárselos a mis hijos como herencia. Porque pues yo ya, digamos que no, ya por ahí ando cerca, ¿verdad? Solamente el Señor sabe cuándo me va a llevar. Pero así natural por edad, pues ya no me quedan muchos años. Y ni siquiera en eso pienso. Pero el Señor me ha bendecido, primeramente, mi salvación. Ya la tengo. Y la salvación es personal. Yo ya la tengo. A mí en lo personal, hasta ahorita me tiene sano. Los últimos estudios que me hicieron, todo ahí anda, no puedo decir que así, que bárbaro al 100, pero todo dentro de lo normal. Estoy sano. Y yo me siento bien. En lo personal, como les digo, estoy muy bendecido por ese lado. Tengo a mi esposa a mi lado. 43 años ya juntos. Pero juntos en realidad 15, porque a los 50 me convertí, tengo 65, por eso les dije mi edad. Tengo 15 años que el Señor me tocó. Entonces tengo ya 15 años de feliz matrimonio. Pero feliz, hermana, como cuando era novio. Así como amaba yo a mi esposa, así como la admiraba, así cuando yo la veía que me miraba, que éramos novios, así me mira ahora.
Mis hijos, hermanas, mis hijos, como les digo, los recuperé. Y luego nomás las bendiciones del Señor, todavía aunado a ello, mis hijos son cristianos. Por la gracia de Dios y por mi esposa, porque ella de chiquitos los llevó al templo. Porque si por mí hubiera sido, pues jamás hubieran conocido. Entonces, no es presunción, no, es únicamente que comparto que el Señor me ha bendecido tanto. Y todos los días, hermanos. Me voy a Estados Unidos, bueno, para no tardarme mucho ya, rápido se los platico, pues mi esposa y yo vivimos allá y venimos aquí. Ella platicó que su mamá se enfermó, etcétera, etcétera. Yo ya no trabajo. Me retiré de aquí, me retiré de allá. Como les dije ahorita, económicamente, pues el Señor nos da para vivir. No tenemos riquezas, no las necesitamos además, pero el Señor nos ha bendecido tanto que nos permite. Porque yo le decía, cuando me dijeron que nos fuéramos a Estados Unidos, dije, pues aquí a lo mejor hay chance de volver a trabajar y volver a lo mismo, etcétera, etcétera. O sea, yo mi futuro económico lo veía mejor aquí que allá. Allá batallé mucho, allá empecé. Yo soy contador público. En los trabajos que les he platicado, fui gerente administrativo del Hotel Victoria, algunos de ustedes lo conocieron. Yo trabajé para el Grupo Chihuahua con los Ballina. Fui gerente general del Motel Ojinaga, en aquellos tiempos. Fui gerente general de un hotel en Camargo, que empecé desde la construcción hasta su operación. Fui contralor general en alguna compañía del Grupo Chihuahua de los Ballina. Eso los platico nomás para que tengan una idea de que sí llevaba yo un buen currículum. Cuando me voy para allá, a los 53 años ya tenía, pues tuve que empezar de chalán en la albañilería, sin jamás en mi vida haber trabajado por mis manos haciendo carpintería o algún oficio. 53 años con un calorón así como está ahorita. Mi esposa, mis hijos, mi hija, y pues mi papá no la va a armar. Pero pregúntenle a mi señora cómo regresaba yo al trabajo. Más fresco que los jóvenes. Y entonces les platico esto, ¿por qué? Porque de haber podido, haber logrado unos puestos a los que yo creía que iba a llegar, a andar de chalán, a que hay gente que sin estudios, sin educación, te quisieran gritar o algo. ¿No? Yo batallé mucho, mucho, porque jovencitos querían gritarme y yo me les ponía al borlote. No, señor. Pero el Señor me dio gracia y después de ahí brinqué a chofer, a trabajar en una bodega. De la bodega me pasaron de chofer sin yo jamás haber manejado un camión grande. Agarré ahí ando de chofer, conocí todo el sur de California. Después de eso, sin tener licencia para ser contador público allá, conocí a un señor amigo de mi yerno, me dio su contabilidad, se la llevé y hasta ahorita ya tengo como 6, 7 años, ¿no? Llevándole la contabilidad. No vuelvo a repetir porque ni me interesa, no es mucho lo que gano, pero tengo la oportunidad de hacerlo desde aquí, desde mi casa. Sobre todo, yo le agradezco mucho al Señor también de que eso nos ha dado oportunidad de poder ir para allá, porque mi esposa, como es residente, ella tiene que vivir allá durante cierto tiempo del año. Por allá estamos algún tiempo y luego nos venimos para acá.
Mi esposa, ella quería estar cerca de su mamá, quería cuidarla, quería poder estar, y el Señor nos ha permitido hacerlo. Si yo estuviera trabajando en Estados Unidos, no podría, aquí estaría ella sola. Mis hermanos me hicieron el favor de regalarme su parte de la casa de mi mamá que está aquí a la vuelta. Y mi esposa y yo nos venimos a vivir a esa casa. Si económicamente yo no hubiera podido, pero ellos, ahí está. ¿Por qué? Porque la casa donde nosotros vivimos, allá al norte de la ciudad, tiene escaleras. Mi esposa no puede ya andar en escaleras. Vuelvo a repetirles, no es presunción, hermanos. Es únicamente platicarles lo bendecido que me tiene el Señor. Después de haberme levantado del piso. Y antes de terminar, hermanos, quiero, no sé cuál es la palabra correcta, pero quiero decirles que todo esto que les estoy platicando de mi vida, que lógicamente tiene muchísimos detalles, que si yo les platicara muchos de los detalles en los que Dios me salvó físicamente de estar en la cárcel, porque hubo gente que me invitó a hacer negocios ilícitos fuertes y que ellos están en la cárcel o que ya han 20 años de cárcel o que algunos de ellos ya fallecieron. Quiero decirles que todo esto que les platico así en resumen, porque como les digo, si platicara muchísimos detalles, les puedo decir que el Señor a mí me salvó físicamente de muchas cosas. Pero en resumen, eso que les estoy platicando en mi vida es, como les dije ahorita, para los jovencitos, que no se dejen engañar del demonio. Y para los mayores, que tengan fe en que el Señor nos sana. Y todo esto que les platico, todo esto, hermanos, está escrito. No es una casualidad, no es que yo haya logrado salir de esa situación en la que yo vivía, únicamente por pedírsela al Señor. Señor, perdóname, estoy arrepentido, ayúdame. Y el Señor manda un rayo de luz y ya. No. Todo esto, hermanos, está escrito. Todo esto está en este libro. Mi 66, le digo yo. Les digo a cuando platico yo de mi testimonio a mis amigos, les digo, es que antes yo usaba 45. Aquí me la fajaba en el cinto. Ahora uso 66. Mejor. Y tampoco les quiero platicar muchos detalles porque hay muchos detalles de mi vida que mi esposa no los conoce y no los voy a decir por respeto a ella. ¿Ok? Quisiera yo, antes de terminar, no sé si ya me tengo que bajar, hermana. 5 minutos más. Nomás para demostrarles que todo esto que les platico está en este libro sagrado. Todo aquí está. Y me di a la tarea de ver algunas partes de la Biblia. Son muchísimos muchísimos versículos de la Biblia donde usted puede encontrar esto que le estoy platicando, hermano. Pero yo me di a la tarea de sacar uno que otro. Les comento lo siguiente. El arrepentimiento es más que decir perdóname. Implica humillarnos ante Dios desde el fondo de nuestro corazón, reconociendo que somos pecadores y que le hemos fallado. El arrepentimiento implica una confesión de nuestros pecados,
una completa transformación de mentalidad, propósito y dirección. Figurativamente significa morir a la naturaleza vieja, al mundo y al pecado. Les recomiendo está un poquito largo, no se los voy a leer, nomás se los recomiendo mucho. Salmo 51, hermanos. El Salmo 51. Cuando David se arrepintió de veras. Está un poquito largo, pero es casi. Yo diría que cuando yo le pedí al Señor con mis propias palabras que me rescatara, yo dije, ¿cómo no conocía yo el Salmo 51? No lo conocía. Si lo hubiera conocido, se lo hubiera leído al Señor, le hubiera dicho, Señor, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. El Salmo 51, hermanos. No se los voy a leer porque sí está larguito, pero yo los invito a que le den una leidita en su casa, que lo reflexionen un poquito y van a ver que sirve para, si uno realmente quiere arrepentirse. Es tremendo. Voy a leerles Juan 1 del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así como yo les decía hace rato de mi vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo esto que les estoy diciendo está en la palabra de Dios, hermanos. En el Salmo 107 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Traigo algunos más, pero yo pienso, hermana, que ya es tiempo de despedirme porque no quiero tenerlos aquí toda la tarde. Únicamente ya al final les voy a decir dos cosas. Uno, que es la promesa de Dios. En Juan 6, 35 al 40 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y por último, nomás les recuerdo lo que dice en Job, cuando él dijo, oye, te ruego y hablaré. Job le dice a Dios, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así está mi corazón. De oídas lo había oído. Ahora mis ojos lo ven. Hermanos, de veras que vivir la vida en Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Les agradezco mucho su paciencia, hermanos. Que Dios me los bendiga. Y estoy a sus órdenes. Mi nombre es Sergio Pacheco. Aquí vivo a la vuelta. Carlos Fuero 807 para servirles. Cualquier cosa que se les ofrezca, ahí estoy a sus órdenes. Y te amo.